Bueno, estimados estudiantes, a continuación vamos a explicar unos ejercicios de las Olimpiadas Regionales de Matemáticas dirigida por la Universidad del Valle. Esta es la versión 7. Estas son las primeras pruebas de nivel medio del año 2013 para octavo y noveno. Entonces vamos a empezar ahora con el primer ejercicio. Vamos a resolver 6 en este video y pues 6 en el otro. En este primer video me dicen que te acuerdas de Dragon Ball Z. En un capítulo muy especial, nuestro amigo Goku necesita saber el valor de la siguiente suma. Yo vi Dragon Ball Z y no me acuerdo de ese capítulo, pero bueno. Entonces sería hacer esa suma de 1 más menos 1 al cuadrado, menos 1 a la 3, menos 1 a la 4 y así sucesivamente hasta menos 1 a la 2013. ¿Sí? Claramente nos vamos a poner a hacer toda suma a 2013 veces. Eh, sería bastante trabajo. Entonces, para eso, pues hay otras opciones, como ver recurrencias. ¿Qué significa eso? Pues ver algo que siempre pasa, ¿sí? Con un número muy grande de veces, ¿sí? Esas regularidades, esas cosas que suceden, ¿sí? Repetidamente. Entonces uno las detecta y uno busca un patrón, ¿sí? Busca algo que siempre suceda. Entonces, por ejemplo, podemos dar cuenta que el único número distinto de toda la sucesión, de todos los elementos que van desde B2 hasta 2013, el único distinto es 1. Ese dejémoslo aparte. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces, primero, los números pares. Pues son los que se pueden dividir por 2, ¿cierto? Por ejemplo, el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2. ¿Por qué? Pues porque si yo hiciera la división por 2, pues 2 por 2, 4, 4, 0. ¿Sí? Esos serían los números pares. Entonces mire que acá arranca desde el 2. Entonces siempre va a haber un par, luego un impar. ¿Sí? 2, 3, 4, otra vez par. Luego sería el 5 que sería impar. Entonces sería bueno saber qué pasa con ese menos 1 a esas potencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si fuera menos 1 a la 0? ¿Sí? Pues esta es la parte del 1 que ya tenemos. Pues en álgebra nos enseñan que en todo número elevado a la 0 da 1. Pues este no es la excepción, este va a dar 1. Entonces el 0 lo podemos considerar como un número par, porque el 0 yo lo puedo ver como 2 por 0, ¿cierto? Si yo hiciera 0 dividido en 2, pues 0 al cociente, 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. A 0, 0. Desde que me es residuo 0 ya es número par. O sea que para este par me dio 1. Ahora miremos para el menos 1 a la 1. Sí, pues sería menos 1 solito. Sí, menos 1 esta cantidad de veces multiplicado por el mismo. O visto de otra forma, cuando vemos en álgebra todo número elevado a la 1 me da el mismo número. Entonces mire que acá me dio 1 cuando es par. 1 cuando es 0 es par. ¿Sí? 1 es impar y me dio negativo. Busquemos ahora con otro número par. Pues menos 1 al cuadrado, menos por menos da más. Entonces daría 1. Mire que el 2 otra vez es par y vuelve y me da 1. Si lo hacemos con el 3 que es impar, recordemos la ley de dos signos, sería menos 1 a la 3, o sea el menos 1 multiplicado por el mismo 3 veces, o sea menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos por menos da más, por menos da menos. Y 1 por 1 por 1 pues da 1. Entonces mire que acá ya empezamos a ver una regularidad. Cuando es par, la potencia
potencia par da 1, lo mismo que acá. Y cuando da menos 1 es una potencia impar. Entonces, si lo vemos así, me tocaría mirar esa potencia 2013. Pues claramente 2013 es impar. Y mire cómo empezamos: par, impar, par, impar, par, impar, par, impar. O sea que si yo tuviera por acá esta cantidad de veces hasta llegar al 2013, pues por ser potencia impar, pues daría negativo. Bueno, pero me dicen tengo que sumar todo eso. ¿Sí? Entonces si yo hubiera hecho el anterior a él, menos 1 a la 2014, pues me hubiera dado 1 positivo, pues porque a 2012, porque es el anterior, me hubiera dado positivo. Y mire que los vamos sumando en parejas. Estos dos, si los tuviera que sumar, daría 0. Estos dos, si los tuviera que sumar, daría 0. Y así sucesivamente. Y entonces estos dos, si los tuviera que sumar, me daría 0. Entonces miremos a ver cuáles me están pidiendo. Miren, me dice que va desde menos 1 al cuadrado en adelante. Es decir, a pesar de que nosotros hicimos la explicación desde el 0, no me están pidiendo estos dos iniciales, me están pidiendo desde el 2 en adelante hasta llegar al 2013. La suma de todos estos números, pero pues ya vimos que se cancelan de a parejas. El 2 se cancela con el de la potencia 3. El de la potencia 3 se va a cancelar con el de la potencia 4. El de la potencia 4 se va a cancelar con el de la potencia 5 y así sucesivamente hasta que lleguemos al de la potencia 2012 con el de la potencia 2013. O sea, todos esos se van a cancelar. Eso en realidad es 0. ¿Cierto? O sea que ese 1 más todo esto se cancelan, ¿sí? O sea, ese menos 1 al cuadrado más menos 1 a la 3 más menos 1 a la 2013. Entonces, en realidad, todos estos valores, todos mueren, se cancelan. Entonces, lo único que se queda, ¿qué es? O lo único que se salva, ¿qué fue? Pues sencillamente el 1. Y esa pues vendría siendo la respuesta final. Bueno, sigamos con el ejercicio 2. Entonces me dice, mi tablet tiene un virus y cada vez que la prendo me pone un reto para poder usarla. Y el reto fue, escribe el dígito que debe aparecer en la posición 2013. Mira que acá las pruebas las hacen implícitamente, ¿cierto? Esta es la prueba del año 2013. Y le están poniendo retos que tienen que ver con el número 2013. Entonces acá, en la posición 2013, la siguiente secuencia. Entonces lo primero que hay que identificar es que en esa secuencia hay algunos valores que se repiten, ¿sí? Después de cierto lugar se repiten infinitamente. Entonces yo tengo que identificar pues primero quiénes son
los que se repiten y los que no se repiten. Por ejemplo, este 1 pues no se repite, solamente está en la primera posición. El 2, a pesar de que hay varias veces 2, el que se repite dice 2, 0, 5, 7, 2. 0, 5, 7, 0, 5, 7, 0, 5, 7. Mire que el 2 solamente se vuelve a repetir hasta esta ubicación, pero de ahí en adelante no vuelve a aparecer el 2, o sea, ese 2, que aparece dos veces, pues no hace parte de ese número que se repite infinitamente. ¿Sí? O sea, eso es como una trampa, un engaño, como para que usted diga, ay, el 2 hace parte del número que se repite. No, no hace parte. Aparece dos veces, pero no vuelve a aparecer de ahí en adelante. Entonces mire que de ahí en adelante los que se repiten, ¿sí? Mire que este 0.57 sí se repite, pero apareció este 2 que dañó la secuencia, porque la secuencia de ahí en adelante es 0.57, 0.57, 0.57, 0.57, 0.57, 0.57, 0.57 y para variar 0.57. Entonces, pues tenemos que identificar que es 0.57, pero el que aparece más adelante, no es el primero 0.57, son los que se repiten. Entonces, pues vamos a hacer una tabla. Entonces, así como viene el número, ¿cierto? El número que estamos trabajando, la posición, ¿sí? Porque pues tenemos que saber el de la posición 2013, entonces tenemos que mirar acá. Y vamos a hacer algo adicional que va a ser el residuo. Entonces el primer número pues es 1. El segundo número pues está en la posición 1. El segundo número es el 2, posición 2. Este residuo todavía no lo vamos a usar, pues a fin de cuentas no me preguntan nada de los primeros 10 o 15 números, o sea, no me interesa. El 0 pues estaría en la posición 3. El 5 estaría en la posición 4. El 7, 2, 4, 5. Y el 2 estaría en la posición 6. Contamos nuevamente para asegurarnos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números que no hacen parte de ese número que se repite infinitamente. Cuando estamos hablando con números racionales, ese número que se repite infinitamente en la parte decimal se llama el periodo. O sea, básicamente estos son los que no hacen parte del periodo del número. Ahora, los que hacen parte del periodo, como de ahí en adelante, sí, póngale la posición que sea, la posición 80, la posición 2000, la posición 1.000.000, siempre van a ser 0.57, 0.57, 0.57, 0.57. Pues entonces debe haber alguna regularidad, alguna regla, algo que siempre suceda. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos interesa esos tres números, solamente esos tres. El 0, el 5 y el 7. Entonces mire que esos números, ese estaría, pues el primero estaría en la posición 7, 8 y 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como yo necesito es la posición 2013, entonces ¿qué pasaría? Es, como solamente son 3 los que hacen parte del periodo, o sea, los 3 son los que se están repitiendo infinitamente, pues vamos a dividir por 3. 0 dividido en 3. Y vamos a prestar atención especial al residuo de esa división. Pues en este caso, acá me equivoqué.
El que vamos a dividir es la posición en 3, 7. Sí, porque se interesa es la posición 2013, para saber cuál de los tres va. Entonces, esa es la posición 7, que es la que corresponde al 0. Vamos a mirar qué residuo me da. 2 por 3, 6, a 7, 1. O dicho de otra forma, cuando yo haga la división por 3 y que el residuo me dé 1, entonces implícitamente usted tiene que meterse en la cabeza de que estamos mirando de que esa posición por allá en el futuro va a ir el número 0, ¿sí? En esa ubicación va a ir el número 0 si el residuo me da 1. Ahora miremos el 5, ¿sí? Estaría en la posición 8. 8 dividido en 3. Entonces 2 por 3, 6, a 8, 2. O sea que cuando me dé residuo 2, al dividir, pues en su mente tiene que estar que en esa posición en el futuro, ya sea 80, 1000, 1.000.000, en esa posición, si usted hizo la división por 3 y le dio 2, es porque en esa ubicación tiene que ir el número 5. Y si trabajamos con el 9, 9 dividido en 3, entonces 3 por 3, 9, a 9, 0. O sea que si usted hace la división en esa posición en el futuro y le da 0 residuos, porque en esa ubicación de ese número, pues tiene que ir el número 7. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago eso mismo con el 2013? Dividido en 3. Entonces, pues como le enseñaron en primaria, separo dos cifras. 7, pues me paso porque 7 por 3, 21, tiene que dar 20, entonces serían 6. 6 por 3, 18, a 20, 2. Bajo el 1. 7 por 3, 21, 21 a 0. Bajo el 3. Y 1 por 3, 3, a 3, 0. Me dio 0, entonces el 0 está asociado con el número 7. Entonces ahí la respuesta, pues según la hoja de respuestas que habíamos visto, era la E, efectivamente 7. Es por eso, porque el residuo dio 0. Entonces siempre que toque clasificar, ¿sí?, números en grupitos, ¿sí?, en grupos de 4, en grupos de 5, en grupos de 2, siempre vamos a hacer la división por esa cantidad de números y vamos a mirar el residuo. Dependiendo del residuo, pues va a ser uno de esos números que me piden. En el siguiente, me dicen, en un pastizal cuadrado de lado de 2 decímetros pastan 4 caballos, cada uno atado a una de las esquinas del pastizal, con un lazo de un dm, me imagino que son decámetros, de largo, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es el área del terreno donde los caballos no pueden pastar? Entonces acá, básicamente, pues es tener en cuenta pues que son caballos, ¿cierto? No se van a quedar quietos. Entonces, podríamos hacer el dibujo acá en GeoGebra. Entonces son caballos, van a andar en ese terreno que es un terreno cuadrado. Vamos a mejorar el dibujo. Perfecto. Entonces, esos caballos están ubicados ahí. Pero entonces cada caballo va a estar amarrado a uno de estos postes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como es un caballo, él se va a mover en toda esta zona que está rodeada por el círculo, ¿cierto? Pues dentro del área del terreno. Hago el dibujo completo del círculo pues para que se vea que tiene que ver con un círculo. Pero entonces el caballo está amarrado a un lazo
pues desde acá él va a empezar a pastear ahí cerca del poste, luego se va a ir acercando hacia la valla, hasta de un punto donde ya no puede avanzar más, ¿cierto? Pero entonces siempre el lazo, pues como el lazo no se estira ni se contrae, entonces, o sea, el lazo no se puede estirar más de la longitud que es. Entonces él va a pastar en esta zona semicircular, ¿sí? Porque el lazo no le va a dejar avanzar más, ¿sí? Y no se puede salir, o sea, dice el círculo completo, pero es solamente esa parte rodeada por la valla del terreno y esta parte circular, pues que representa hasta dónde puede llegar el caballo con el lazo. Lo mismo pasaría el otro caballo que está pastando en la otra esquina, la misma historia, llegaría hasta esta sección. Lo mismo con el otro caballo que está pastando en la otra esquina, y lo mismo con el de la otra esquina. Entonces, si se puede dar cuenta, va a haber una zona en específico, pues donde el caballo no va a poder llegar, que es esta zona central. El caballo no alcanza a llegar allá porque están amarrados, el lazo no les da para más, no los deja avanzar allá. Esta zona de acá siempre va a quedar con harto pasto porque los caballos no alcanzan a llegar hasta allá. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el área del terreno donde los caballos no pueden pastar? Pues sería efectivamente esta zona. Pero pues no basta con ir a hacer el dibujito y decir, esta zona del círculo del centro es donde no estén los caballos. Pues no, toca hallar pues matemáticamente cuánto da. Entonces, si miramos fórmulas de áreas de esta figura, lo ponemos acá. Para recortarle pues ese pedazo que no me sirve. Este sería el dibujo pues del pastal, pues ya modificado, ya analizado con lo que acabamos de explicar. Pero entonces si yo hiciera, o sea, si hiciéramos esa figura en papel, pues esto de acá, más esto de acá, y esto de acá, más este otro pedazo, si yo tomara en papel y los recortara esos 4 pedazos y los moviera, pues eso que me daría, pues eso me daría un círculo, ¿cierto? Me daría el círculo completo. O sea que básicamente el área total donde van a pastar, bueno, es donde no pueden pastar, es la pregunta. El área total sería el área del cuadrado completo menos el área del círculo. Tendría que restar esas dos áreas. Y el resultado pues sería el de la mitad, lo que no está azul allá. Entonces, recordamos cuál es el área del cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado. Me dice que el cuadrado es de 2 decímetros, menos 2 decámetros, o la unidad que sea, igual no interesa. O sea, todo esto sería 2 dm. Y la fórmula del cuadrado es lado por lado. Y la fórmula del círculo es pi por radio al cuadrado. Sería la fórmula del círculo completo, ¿sí? O sea, hay 4 pedazos de círculos, pero al pegarlos todos en una sola me da el círculo completo. Entonces, este cuadrado, pues como cada lado mide 2, pues daría 2 por 2, 4 dm. Y cuando usted multiplica unidades de la misma especie, del mismo tipo, pues se eleva al cuadrado. Por ejemplo, si usted tiene metros por metros, al multiplicarlo le va a dar metros cuadrados. O si le da kilómetros por kilómetro, le va a dar kilómetros cuadrados. Menos pi por el radio.
Sí, se puede dar cuenta, el radio, o sea, la distancia desde el centro, desde donde se hizo la circunferencia, hasta uno de los bordes de la circunferencia, pues ese es el radio. Pues si todo el cuadrado medía 2 y la circunferencia va hasta la mitad del cuadrado, o sea que ese radio, pues mide 1, o sea, por 1 al cuadrado, 1 dm cuadrado. Esto de acá, pues dm, todo eso al cuadrado, pues sería simplemente hacer la operación, 4 dm cuadrado menos 1 al cuadrado, pues es 1. 1 multiplicado por pi, pues eso daría pi. Y dm al cuadrado, pues da dm cuadrado. Y cuando uno ve en álgebra, hay algo que se llama factor común, que es simplemente escribir lo que se repite afuera. Entonces, si se puede dar cuenta, en ambos está dm al cuadrado. Este dm se repite en los dos. Yo lo puedo escribir como factor común de esas dos cosas. O sea que yo puedo escribir lo que lo acompaña, 4 menos pi, y por fuera dm cuadrado. Y esa pues es la respuesta que me dan ahí en el ejercicio. El ejercicio 3 me dice que es C. Y listo. Entonces, más que todo, tener en cuenta esa parte geométrica. Mira, a ver, bueno, esta figura yo le puedo quitar algún pedazo. Y ese pedazo, ¿con qué fórmula lo hago? Con la fórmula del cuadrado, con la fórmula del círculo, con la fórmula del rombo, con la fórmula del paralelogramo, con la fórmula del triángulo. Pues, determinar qué fórmula me sirve de las figuras geométricas. Entonces, en este caso utilizamos estas dos. Miremos ahora en el ejercicio 4. Dice, en una finca de Carlos hay un corral con animales. Sabiendo que todos son perros menos 3, todos son gatos menos 2 y todos son cerdos menos 3, ¿cuántos animales hay en el corral? Entonces, me están dando una información. Esa información, pues como se hace en álgebra, se puede asociar con una letra. Cuando dice todos, entonces eso lo vamos a asociar con la letra X. Todos o el total de animales. O sea, cuando usted ya los tenga todos en un solo corral, usted los cuenta y eso vendría siendo X. Luego me dice, todos son perros menos 3. O sea que si a esos todos le quita 3 animales, ese resultado le va a dar la cantidad de perros que le vamos a asociar con la letra Y. Listo. Entonces esta de acá ya. La siguiente, todos son gatos menos 2. O sea que si usted tuviera todos los animales en un chiquero y le saca 2, lo que le quedó de ahí, pues son los gatos. Pongámosle Z a los gatos. O sea que esta de acá ya le hicimos también. Y todos son cerdos menos 3. O sea que al total de animales le saco otros 3. No necesariamente son los mismos 3 que sacamos ahorita. ¿No? Son otros 3. Pero el mismo resultado me quedó para los cerdos. Pues se supone que los animales son distintos. Los perros son distintos a los gatos y los gatos son distintos a los cerdos. O sea que, ¿qué pasaría si yo los sumo todos? Y más Z más C. Al sumarlos todos, no hay ningún gato que sea cerdo ni cerdo que sea gato. O sea, todos son distintos. Entonces, al sumarlos todos, pues me tiene que dar el total, ¿cierto?
O sea que la suma de todos estos me tiene que dar X. Pero es que la suma de todos estos es sumar los que tenemos allá a la izquierda en cada uno. O sea, toda esta suma que hicimos acá, pues las tenemos por aparte, tenemos que sumarlos. O sea que ahí tenemos una ecuación. O sea, Sx menos 3 más x menos 2 más otra vez x menos 3 le tiene que dar el total, o sea, x. Y pues hacemos la suma. Miremos la parte izquierda. X más x más x, pues hasta esta mañana eso era 3x. Y los números, menos 3, menos 2, menos 5, ¿sí? Menos 3, menos 2 da menos 5, menos otro 3, daría menos 8, igual a x. Cuando tenemos una ecuación podemos despejar, es decir, pasamos de un lado al otro pero cambia de signo. Es decir, vamos a ubicar todas las x en un solo lado y los que no tienen x al otro lado. Entonces ese 3x démoslo al lado izquierdo. La x de la derecha pues toca moverla porque ya las x dijimos que van para la izquierda. Entonces está positivo, pasa a ser negativo. Y el 8 que debería estar en la derecha, pues lo cambiamos de lugar, pero entonces estaba negativo, ahora pasa a ser positivo. Hacemos la operación, 3x menos x, pues eso daría 2x, daría 8. Y cuando tenemos una ecuación de esta forma, el número que esté pegado con la x significa que está multiplicando. No hay nada entre ellos, pero implícitamente hay una multiplicación. Entonces, ese 2 está multiplicando al lado izquierdo. Cuando cambia de lugar, esa multiplicación pasaría a ser una división. O dicho de otra forma, el 2 estaba arriba, ahora pasa a estar abajo. Y pues eso me va a dar 4. Y entonces contamos cuántos animales hay en el corral. Y efectivamente, vamos a pues, la respuesta que nos daba en el archivo de las Olimpiadas, 4, me dice que es la B. Efectivamente, 4. ¿Cómo hago para comprobar que me quedó bien? Pues me dice, a todos los animales, quítele 3. Pues a 4 quítele 3, pues me da 1. O sea que en realidad había un solo perro en el corral. Luego me dice, x menos 2 igual a z, esos eran los gatos. Es decir, a los 4 animales sáquele 2, o sea que solamente habían 2 gatos en el corral. Y en el último, dice x menos 3 igual a 6, o sea que a todos los animales quítele 3, y eso me da la cantidad de cerdos. O sea, había un cerdo, un perro y 2 gatos. Y listo, esa sería la solución del problema. En el ejercicio 5, usted me dice que Pedro es un maestro de obra que debe embaldosar, pues usualmente o comúnmente le dicen embaldocinar, pero pues la palabra correcta es embaldosar. Una habitación en la que dos paredes forman un ángulo de 45 grados. Él tiende hilos paralelos a una de las paredes separadas 30 centímetros entre ellos e hilos paralelos a la otra pared separados 35 centímetros entre ellos. Entonces, si él quiere acomodar las baldosas a esa pared y que queden paralelas, recordemos que las líneas paralelas son dos rectas pues distintas, pues que tienen la misma inclinación. Esto darían paralelas. Entonces lo que quiere que
Te dice el tiende hilos paralelos a una de las paredes separados por 30 centímetros entre ellos. Entonces digamos que de aquí hasta acá hay 30 centímetros. Y a la otra pared 35 centímetros. Pero de ahí para allá ya empieza a poner las baldosas pegadas una a una. Y pues con esa misma forma para que quede pues de acorde a la pared. ¿Cierto? Basando en este diseño al cortar las baldosas, porque generalmente las baldosas vienen cuadradas, no vienen así diagonales como él tiene en su mente, volver las baldosas, se las tienen que cortar. Entonces, ¿cómo tiene que cortar esas baldosas? Pues para que quede acorde a la pared. Entonces, primero, básicamente, si yo tengo esa pared de esa forma, entonces, pues las baldosas deberían tener, como son paralelas, pues van a tener la misma forma de esa inclinación, ¿cierto? Bueno, ahí quedó más o menos. Pero entonces, esa figura que él quiere formar, pues básicamente son paralelogramos. Entonces tengo que mirar unas propiedades de geometría que tienen que ver con paralelogramos. Entonces, si acá son 45 grados y esta recta horizontal es paralela a esta recta horizontal y esta recta inclinada es paralela a esta recta inclinada, pues quiere decir que este ángulo de acá pues también mide 45. Bien, hasta ahí bien, hasta ahí fácil. Bueno, pero es que esta recta horizontal también es paralela a la horizontal de abajo y esta recta diagonal es paralela a las otras dos que yo ya había hecho. O sea que la misma historia, este ángulo de acá también va a medir 45 grados. Pero entonces en geometría hay unas figuras que se le puede calcular la suma de los ángulos interiores. Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo, ¿sí? Pues no tiene nada que ver acá con el ejercicio, pero pues toca explicarlo primero. En un triángulo, pues naturalmente el triángulo tiene tres ángulos. Esas son letras griegas que llaman alfa, delta porque parece una D, esta alfa parece una A, y esta gamma es como una C griega. Son letras griegas. Entonces, ¿qué me dice? Que la suma de los ángulos internos, o sea, si yo tuviera los tres ángulos y los sumara, ese resultado siempre en geometría euclidiana, o sea, la geometría que creó Euclides hace mucho tiempo, es que 130 siempre da 180 grados, siempre. Es decir, si yo tuviera un triángulo y me dijeran, es que este vale 50 y este vale 60, ¿cuánto mide el de arriba? Pues hago la suma, 50 más 60 más el otro ángulo, eso me tiene que dar 180. Hago la suma, 5 y 6, 11, 110. Y el 110 pasa a restar, como ya lo explicamos. Y pues para llegar de 110 a 180 pues sería 70. Listo. Cuando son paralelogramos o figuras de cuatro lados, no necesariamente paralelogramos, sino un cuadrilátero cualquiera,
ya es con la suma de los 4 ángulos. Si no le gusta la letra griega, pues póngale otras letras. X, Y, Z, W. O sea que la suma de los 4 ya no va a dar 180, sino 360. ¿Por qué 360? Muy sencillo. Esa figura de 4 lados, pues yo la puedo partir en 2 triángulos, ¿cierto? ¿Y cuánto mide la suma de los ángulos de los 3 triángulos? Pues 180 cada uno. O sea que sería 180 de un triángulo más los 180 de otro triángulo. Pues eso en total daría 360. Básico. Bueno, pero es que acá tenemos algo adicional. Tenemos de que conozco 2 ángulos. Ambos son 45. Y por lo mismo que yo ya expliqué, a pesar de que yo no conozco este ángulo, ni conozco este otro ángulo, lo que sí sé, es porque están en medio de rectas paralelas, es que estos 2 ángulos miden lo mismo. En geometría, cuando miden lo mismo, pues yo no sé cuánto vale, le pongo esa rayita, de que son congruentes, o sea, tienen la misma medida, básicamente. Entonces, si yo fuera a poner una letra y digamos X, pues sería la misma, porque es que están ángulos entre paralelas, por lado y lado. O sea, es la misma letra. O sea que si yo fuera a hacer la misma suma, pues sería 45 más 45 más X, eso me va a dar un total de 360. Esto me daría 90 más 2X. El 90 pasa a restar, que eso me daría 270. Y luego el 2 que está multiplicando pasaría a dividir, y eso me daría 135. A pesar de que no me están pidiendo valores numéricos, pues por el hecho de ser entre paralelas, pues lo puedo calcular. Entonces, según esos hechos, pues miremos las opciones. Todas las baldosas son iguales y la suma de dos de los ángulos en una de ellas es 85. Pues miremos, yo ya sé que un ángulo de las baldosas es 45 y el otro es 135. Y el resultado me dice que es 85. Empezando por ahí, pues es absurdo, porque si sumáramos el 45 con el 45 me va a dar 90, no 85. Y si lo sumamos con el otro, ya es más grande que 85, o sea, esa opción no tiene sentido. Luego me dice, no todas las baldosas son iguales y una de ellas tiene un ángulo recto. Pues como acabamos de darnos cuenta, tiene ángulos de 45 y de 135, no hay ninguna que tenga 90. Y todas las baldosas van a tener la misma forma, o sea, son iguales básicamente entre ellas, porque todas están formadas por rectas paralelas, no va a haber ninguna que sea más grande que otra. La C, todas las baldosas son distintas, pero unas cuantas tienen todos sus ángulos correspondientes iguales. Unas cuantas, ahí está la trampa. Unas cuantas. O sea, está diciendo de que algunas tienen sus ángulos correspondientes, o sea, los que están al frente, iguales, que acá lo tenemos, y otras no. Sí, porque dice unas cuantas. Hay que analizar, le van a botar trampas para que se confundan. Pero como dice unas cuantas, porque hay unas que sirven, hay otras que no sirven, y eso es mentira. Todas tienen la misma forma, eso tampoco tiene sentido. Y la última dice, todas las baldosas son iguales, que es obvio porque están entre paralelas,
y en cualquiera de ellas hay dos ángulos cuya diferencia es 90. Pues si yo hiciera la resta de 135 con 45, pues efectivamente eso me va a dar 90 grados. O sea que esa es la respuesta correcta, pero pues haciendo el análisis completo que está acá. Y pues corresponde a la misma respuesta de la 5. La respuesta de la 5 pues era esa que aparece ahí. Dice 5D. Entonces, y el 6. Entonces, este problema a simple vista pues es un problema que lo asusta a uno, pero pues es un problema más sencillo de lo que parece. Este también tiene que ver con factor común. Recordemos lo que era factor común. Tengo una expresión que tiene una letra o una parte repetida. Entonces, ¿uno qué hacía? En un paréntesis pone lo que no se repite y afuera pongo lo que se repite. Puedo poner la X adelante o atrás, es la misma vaina. Entonces lo que no se repite, pues a X, quítele la X, que me da, pues A más. A BX, quítele la X, que me queda, B. Eso sería básicamente la esencia de factor común, quitarle lo que no se repite y dejarlo por fuera del paréntesis. Bueno, entonces hagamos esa misma cosa acá. Miremos que en el numerador 2013, 2013, 2013, 2013. Pues dejemos el 2013 por fuera, puede ser adelante o atrás, no interesa. Y en el paréntesis escribo lo que va acompañando al 2013. Este primero 2013 no tiene nada acompañante, pues es un 1, siempre es un 1. Si no hay nadie que lo acompañe va a ser un 1. En el siguiente, menos 2, siguiente, 3, siguiente, menos 4. Y hacemos la misma historia, pero con el de abajo. En el primero, menos 2013, o sea, menos 1. ¿Sí? Menos 1, ¿por qué? Pues porque era menos 2013, hay un menos. Y 1, pues porque no hay ningún número acompañándolo. Luego me dice más 2 por 2013, entonces más 2. Menos 3, que es este. Más 4. Menos 5. Listo. Hacemos las cuentas. Lo del paréntesis daría 1 más 3, 4. Menos 4, pues se cancela. Abajo, menos 1, menos 3, menos 4, más 4, 0. O sea que ahí quedaría menos 2 en la parte de arriba. Y menos 5 más 2 daría menos 3. Bueno, y ustedes dirán, ¿y el 2013? Pues sencillo. Cuando hay un número que esté arriba esté multiplicando y abajo esté dividiendo, no haya ninguna suma por fuera, sino puede haber sumas ahí dentro del paréntesis, ahí como pasó acá. Pero por fuera no hay nada más, ahí se pueden cancelar. Y acá pues menos por menos da más, quedaría 2 sobre 3. Pues que sería la respuesta que dan ahí en la guía. Y listo, hasta acá llegaría pues la explicación de los primeros 6 ejercicios. En el próximo video pues explicarán los otros 6 ejercicios. Muchas gracias y hasta luego.